Eran las 3:15 de la mañana cuando escuché a mi mujer gemir el nombre de otro tío mientras dormía. No estoy exagerando. Me despertó el sonido. Primero pensé que era una pesadilla o que hablaba sola, pero no. Lo dijo claro: Marcos, no pares. Y luego suspiró. Tragué saliva. Me quedé mirándola, medio en penumbra, con esa frase rebotándome en la cabeza. No me moví. Ni siquiera respiraba del todo. Solo la miré, allí, en nuestra cama, con la cara tranquila como si no acabara de romperme el alma con una frase de 5 palabras. Te lo juro, si me lo cuentan, no me lo creo. No porque sea ingenuo, sino porque Laura y yo, joder, pensaba que estábamos bien. No perfectos, nadie lo está, pero no mal. Llevábamos casi 12 años juntos, casados 10. Sin hijos, por elección mutua. Nos gustaba viajar, salir a comer por ahí, ver series. Sexo, lo justo, pero sin dramas. Como tantas parejas, ¿no? Y ahora resulta que mi mujer se pasa la noche soñando con alguien llamado Marcos. Que no soy yo. Y que claramente la hace disfrutar más dormida que yo despierto. No hice nada en ese momento. No la desperté. No la toqué. Me levanté en silencio, fui a la cocina y me serví un whisky. No era noche de beber, pero necesitaba algo que me bajara el temblor de las manos. No sabía qué pensar. ¿Era un ex? ¿Un compañero de trabajo? ¿Un personaje de una serie? Me repetía esas cosas para no romper el vaso contra la pared. Lo peor de todo es que por la mañana se despertó como si nada. Me abrazó. Me dijo buenos días, cariño, con la voz medio dormida. Y yo ahí, como un gilipollas, sirviéndole el café con una sonrisa fingida, mientras en mi cabeza repetía: ¿quién coño es Marcos? No le pregunté nada, no todavía. Tenía que estar seguro de que no era un malentendido. Pero empecé a mirar las cosas con otros ojos. Su móvil, que ya no dejaba nunca en el salón. Las salidas de los viernes con las chicas del Insti. Las risas que se le escapaban cuando escribía por WhatsApp y luego escondía el teléfono boca abajo. Una semana después, hice lo que jamás pensé que haría: me metí en el vestidor y olí su ropa interior. Lo sé, suena enfermo, pero necesitaba saber si había algo raro. ¿Alguna pista? Y sí, había algo. Un leve perfume que no era el suyo. Y otro detalle, un par de bragas de encaje negro que yo no recordaba haberle visto puestas nunca. Ahí fue cuando lo supe. No necesitaba que me lo dijera. Ya lo sabía. Laura me estaba engañando con alguien llamado Marcos. O al menos, alguien a quien llamaba así cuando creía que nadie la escuchaba. Y lo peor es que todavía no tenía ni idea de quién era ese cabrón. Durante los siguientes 3 días, me convertí en una especie de espía doméstico, pero sin el glamour de las películas ni la adrenalina de una misión secreta. Más bien era un tipo de 38 años que no podía dormir y que se dedicaba a observar a su mujer como si fuera una extraña que había entrado en su casa sin permiso, pero con las llaves en la mano. No dije nada, ni una palabra, porque quería estar absolutamente seguro, no de que algo pasaba. Eso ya lo tenía claro desde el momento en que escuché su voz en medio de la noche pronunciando otro nombre mientras se retorcía de placer en sueños, sino de quién era el tipo, de cómo lo conoció, de qué cara tenía ese tal Marcos, y de qué tan lejos había llegado todo esto sin que yo me diera cuenta. Empecé por lo más básico, repasé mentalmente a todos los hombres que giraban alrededor de su vida, compañeros de trabajo, amigos comunes, vecinos, el entrenador del gimnasio, y hasta el marido de su amiga Clara, aunque ese lo descarté rápido por ser un tipo bastante patético, y si hay algo que Laura no soporta es a los hombres que se arrastran. Aún así, ninguno se llamaba Marcos, al menos no que yo supiera. Esa noche me acosté antes que ella, fingí estar dormido cuando se metió en la cama y sentí cómo se giraba de espaldas a mí, como últimamente. No dijo nada. Yo tampoco.
A la mañana siguiente se levantó antes que yo, como hacía desde hacía un par de semanas, supuestamente para ir a una clase extra que le habían asignado en el instituto, aunque cuando le pregunté el otro día si quería que la acercara en coche, me dijo que no hacía falta porque iba con Isa. Isa, la misma que hace 3 meses se había mudado a Móstoles y que no tiene coche. Raro. Demasiado raro. Así que ese martes decidí no ir al trabajo. Llamé a mi jefe y le dije que estaba con fiebre. Me quedé en casa, esperando a ver si Laura salía con esa supuesta amiga. La seguí, a distancia, con el coche. No fue complicado porque ella no sospechaba nada. La vi caminar hasta la estación de metro, coger la línea 1 en dirección a Sol y luego hacer trasbordo. Se bajó en Ibiza, cerca del Retiro, y allí estaba él. No se abrazaron. No se besaron. Pero se reconocieron al instante y caminaron juntos como si lo hubieran hecho ya muchas veces, con esa naturalidad que solo tienen los que ya se conocen demasiado bien. Entraron en un edificio moderno, de oficinas. Me quedé en el coche, esperando. Casi 2 horas después, salieron. Esta vez sí se abrazaron, de una forma que no dejaba lugar a dudas. No fue pasional ni tampoco contenida. Fue íntima. De esas que solo se dan cuando hay algo más que ganas. Ella le tocó el cuello mientras él le decía algo al oído, y luego se separaron. Laura volvió al metro. Yo esperé a que él caminara solo. Lo seguí un poco más. Vi cómo entraba en una cafetería, se sentaba solo, y se ponía a revisar su portátil. Me acerqué lo suficiente como para escuchar cuando la camarera lo llamó por su nombre. No hizo falta más. Marcos. El mismo nombre que había escuchado aquella noche. Confirmado. Volví a casa antes que ella, con la cabeza llena de preguntas, pero sin una sola respuesta útil. Sabía quién era. Sabía que lo veía durante la semana. Pero no sabía desde cuándo, ni por qué, ni cómo había empezado todo esto. Me preparé una cena rápida, me tomé una cerveza, y me senté en el sofá, esperando que llegara, sin saber todavía si le iba a decir algo o no. Cuando entró por la puerta, traía una sonrisa que desapareció en cuanto me vio. Notó algo, quizás el gesto, o el hecho de que no estaba viendo la tele, o que no tenía los zapatos puestos, como si supiera que había cambiado algo en la atmósfera. ¿Qué tal el día?, preguntó, dejándose el abrigo en el perchero. Yo la miré sin responder. ¿Estás bien?, insistió. Le respondí que sí, que un poco cansado. Se acercó, me dio un beso rápido en la frente, y se fue al baño. La escuché cerrar la puerta, y luego abrir el grifo. Me quedé allí, helado, preguntándome si esa era la nueva normalidad, si yo iba a seguir viviendo con esa mentira metida en casa, si debía romperlo todo ahí mismo o esperar a tener más claro qué quería hacer con mi vida. A las 12 de la noche estábamos los dos en la cama, uno al lado del otro, sin tocarnos, como venía pasando desde hacía semanas. Ella se durmió primero. Yo me quedé despierto, mirando el techo. No porque necesitara pruebas. No porque quisiera atraparla con las manos en la masa. Era otra cosa. Era algo que me dolía más que los hechos, la sensación de que yo ya no tenía ningún lugar en su cabeza ni en su cuerpo, que estaba durmiendo al lado de una persona que me había borrado sin avisarme. Me levanté, fui al salón y me serví otro whisky. Pensé en mis padres, en cómo se habrían tomado algo así, en cómo el orgullo de mi padre lo habría destruido y en cómo mi madre, cegaramente, le habría dicho que se lo merecía por ser tan frío. Yo no era como ellos. O eso creía. Al día siguiente tomé una decisión, no la iba a enfrentar todavía. No con palabras. Quería verla mentirme a la cara. Quería que me dijera con tranquilidad que todo estaba bien, que me quería, que solo estaba cansada. Quería ver si podía hacerlo, si era capaz de sostener esa historia mientras la miraba fijamente. Así que desayunamos juntos, como si nada. Ella me preguntó por el trabajo,
yo le conté que había estado malo. Ella dijo que iba a comer con Isa. Yo asentí. La miré a los ojos. No desvió la mirada. Y ahí supe que todo lo que alguna vez habíamos sido ya no existía. No era solo la traición. Era la calma con la que la ejecutaba. La frialdad con la que se movía entre la rutina y el engaño. Como si tuviera derecho. Como si ya no me debiera explicaciones. Y lo peor es que aún no sabía lo que iba a hacer con todo eso. El jueves fue el día en que ya no pude seguir aguantando esa tensión en el cuerpo, esa necesidad constante de controlar cada gesto para no delatarme, esa vigilancia mental en la que me había instalado desde que supe de la existencia de Marcos. Me desperté con un dolor de cuello insoportable, probablemente de tanto dormir mal, y cuando Laura me dijo desde la cocina que había hecho café, su voz me sonó más falsa que nunca. Bajé sin decir nada, me senté en la mesa y la vi moverse por la cocina con una naturalidad que me revolvió el estómago. Llevaba esa camiseta gris que solía ponerse cuando estaba relajada, y por un segundo me dieron ganas de gritarle que dejara de fingir, que no me tratara como si yo fuera estúpido, pero me lo tragué. Ella se sentó frente a mí, me preguntó si iba a trabajar todo el día o si iba a salir antes, y ahí fue cuando lo solté, sin avisar, sin adornos, sin pausas innecesarias. ¿Quién es Marcos, Laura? Lo dije con voz tranquila, sin elevar el tono, como si preguntara por un conocido más, pero el impacto fue inmediato. Ella se quedó inmóvil, con la taza a medio camino entre la mesa y su boca, los ojos fijos en los míos, y durante esos primeros 3 segundos no dijo absolutamente nada. La taza bajó lentamente, apoyó los codos en la mesa, y por fin abrió la boca. ¿Qué? Fue lo único que dijo, pero no fue una pregunta inocente, fue una defensa automática, una barrera que intentaba ganar tiempo. No le contesté. Me limité a mirarla con la misma expresión que había practicado tantas veces frente al espejo del baño en los últimos días. Ella repitió el nombre, ahora con un tono más incrédulo, Marcos, y yo asentí, esta vez sin decir palabra. El silencio entre nosotros fue denso, pero ya no era el silencio incómodo de una pareja que se ha distanciado, sino el de 2 personas que saben que algo se va a romper. Laura se levantó, caminó hasta el fregadero, dejó la taza y apoyó las manos en la encimera. Me dio la espalda, respiró hondo, y dijo algo que no me esperaba. ¿Cómo lo sabes? No hubo negación. No hubo sorpresa real. No hubo teatrillo. Solo esa frase, que confirmó todo. No importa cómo lo sé, le respondí. Lo que quiero es que me digas quién es, desde cuándo, y por qué. Ella se giró, ya sin intentar fingir nada, sin lágrimas, sin gestos melodramáticos. Me miró directamente y dijo no es alguien importante, lo cual me sacó una carcajada involuntaria. Me reí, no porque me hiciera gracia, sino porque era tan ridículo que pensara que decir eso iba a arreglar algo. Entonces llevas semanas viéndote con alguien que no es importante, soñando con él, saliendo con él, mintiéndome a diario por alguien que no es importante. Ella apretó los labios, cruzó los brazos, y soltó un no sé qué quieres que te diga que me hizo golpear la mesa con la palma abierta, no con rabia, sino con hartazgo. No me digas que no sabes. Sabes perfectamente lo que estás haciendo. Solo quiero la verdad. Una vez. Sin rodeos. Ella se quedó un momento en silencio y luego empezó a hablar, sin pausa, como si hubiera estado ensayando ese discurso desde hacía días. Me contó que lo conoció en una formación que hizo en septiembre, que trabajaba como asesor externo de un programa educativo, que al principio solo hablaban por temas del instituto, pero que poco a poco empezaron a coincidir más, que él la hacía reír, que con él se sentía escuchada, que no sabía cómo empezó todo pero que de pronto se dio cuenta de que ya estaba metida. Yo no decía nada. La escuchaba. Quería que hablara. Quería que se hundiera sola con sus palabras. Me dijo que no se habían acostado, que solo habían tomado algo juntos, que a veces se daban la mano, que se abrazaban, que una vez se besaron. Le pregunté si pensaba dejarme.
Me dijo que no. Le pregunté si lo quería. Me dijo que no lo sabía. Le pregunté si me quería a mí. Tardó demasiado en responder. Todo esto lo podrías haber dicho antes. No ahora. No después de mentirme en la cara durante semanas. Ella asintió con la cabeza, como si aceptara el castigo. Tenía miedo, dijo. No sabía cómo decírtelo. Me levanté. No podía seguir escuchándola. Fui al salón, me senté en el sofá, y encendí la tele solo para no oír mi propio pensamiento. Ella se quedó en la cocina. No intentó seguirme. No me pidió que hablara. No me persiguió. A los 10 minutos, se fue al dormitorio. Cerró la puerta. Yo me quedé solo en el salón durante horas, sin pensar en nada en concreto, solo sintiendo esa mezcla entre rabia y decepción, esa sensación de que todo lo que habías construido se había ido al carajo sin que siquiera te dieras cuenta. Cuando entré al dormitorio, ella ya estaba dormida o fingía estarlo. Me acosté en el borde de la cama, de espaldas a ella. No dormí en toda la noche. Al día siguiente, cuando me levanté, ella ya no estaba. Me dejó un mensaje en la mesa que decía, he ido a casa de Isa a pensar. Necesito un par de días. No quiero que esto acabe mal. Lo arrugué sin leerlo completo. Me fui al baño, me duché, y me miré al espejo. Por primera vez en mucho tiempo, no me reconocí del todo. El viernes lo pasé entero fuera de casa, no porque tuviera grandes planes ni porque quisiera distraerme, sino porque no soportaba la idea de estar dentro de ese piso vacío que aún olía a ella, donde cada objeto parecía testigo de la misma mentira. Desayuné en un bar cualquiera, luego caminé por calles en las que nunca había estado, como si moverme sin rumbo fuera a calmar ese ruido constante en mi cabeza. A media mañana llamé a Oscar, mi mejor amigo desde la universidad, alguien que no sabía absolutamente nada de lo que estaba ocurriendo, pero que siempre supo cuando era el momento de escuchar sin juzgar. Le pedí que nos viéramos para comer, y cuando llegó, le solté todo de golpe, sin pausa, sin orden, como una bolsa de basura que revienta sobre la mesa. No me interrumpió, no hizo preguntas estúpidas, solo me dejó hablar mientras masticaba a cámara lenta, procesando todo. Cuando terminé, se quedó en silencio unos segundos, y luego me preguntó algo que me descolocó completamente. ¿Qué piensas hacer? Y ahí me di cuenta de que no tenía ni idea. No había pensado en una solución, en un plan, en una salida. Solo había estado navegando la marea, esperando que el tiempo o el azar me ofrecieran algo. Se lo dije, y él asintió. ¿Quieres hacer algo al respecto o solo quieres llorar con alguien que te dé la razón? Me molestó. Mucho. Pero tenía razón. Había llegado el momento de moverme, de actuar, de salir de esa parálisis en la que llevaba días. Y si algo tenía claro, es que no iba a quedarme como un espectador viendo cómo mi vida se deshacía delante de mis ojos. Volví a casa al caer la noche, con una idea clara. No iba a hablar más con Laura hasta tener todo preparado. No quería más discursos, no quería más frases de manual. Quería tomar el control. Así que esa misma noche empecé a planearlo todo. Lo primero fue decidir que la confrontación final tenía que venir con pruebas, con datos, con hechos que no pudiera negar. Y aunque ya no me interesaba su versión, necesitaba tener claro cada detalle para lo que pensaba hacer. El sábado, mientras ella seguía fuera, fui a la tienda de informática de un conocido que instala programas espía, el tipo de soluciones que usan los padres paranoicos o los empresarios con empleados dudosos. Le expliqué lo justo, y me instaló en el portátil una herramienta que me permitiría acceder al correo de Laura, a sus archivos, y si se daba el caso, hasta a sus chats si los revisaba desde ahí. El domingo por la noche ella volvió a casa, con una mochila y cara de no haber dormido en todo el fin de semana. Me dijo que quería hablar, que había pensado mucho, que sentía haber manejado mal las cosas. Yo no dije nada. La dejé hablar.
Me soltó un monólogo lleno de frases como esto no significa que no te quiera, me confundí, fue una estupidez, y otras tantas que parecían copiadas de un guión mal escrito. Cuando terminó, solo le dije que estaba cansado, que necesitaba tiempo, y que lo mejor era que durmiéramos en habitaciones separadas por unos días. No se opuso. Lo aceptó con una naturalidad que me dejó claro que ya había imaginado ese escenario. No protestó, no lloró, no hizo un solo intento por abrazarme. Subió las escaleras y cerró la puerta sin mirar atrás. Los días siguientes fueron de pura recopilación. En su portátil encontré correos con el nombre de Marcos en el asunto, algunos bastante técnicos, otros con frases ambiguas que no decían nada por sí solas pero que encajaban demasiado bien con lo que ya sabía. No encontré fotos, ni mensajes directos, pero sí una carpeta de documentos compartidos entre ambos con comentarios de ambos en los márgenes que mostraban complicidad, bromas privadas y hasta algún chiste con doble sentido. Guardé todo. Hice capturas. Imprimí lo que tenía que imprimir. Luego conseguí su contraseña de Google al ver cómo la escribía una noche sin darse cuenta y entré en su historial. Vi lugares a los que decía no haber ido, búsquedas que no tenían sentido, conversaciones abiertas con nombres falsos que al abrirse revelaban el perfil de Marcos en una red social profesional. No había nada explícito, pero todo era suficiente. Tenía lo necesario para el siguiente paso. El viernes por la tarde pedí una cita con un abogado especializado en separaciones. Le conté el caso, le mostré los documentos, le pregunté qué podía hacer. Me explicó las opciones, los pasos a seguir, los derechos que tenía. Le dije que todavía no quería presentar nada, que por ahora solo necesitaba estar preparado, que esto no iba a ser una simple ruptura. Yo no quería quedarme con el daño y que ella siguiera su vida como si aquí no hubiera pasado nada. Cuando salí de la consulta, me senté en una terraza, me pedí una caña, y empecé a pensar en cómo hacer que sintiera aunque fuera una mínima parte del vacío que me había dejado. El domingo fue el día elegido. Por la mañana la esperé en el salón. Cuando bajó, le dije que íbamos a hablar. Se sentó en el sofá sin decir palabra. Yo me levanté, fui hasta el mueble, saqué una carpeta y se la puse en las manos. Lee esto. Tardó menos de 5 minutos en entender de qué iba todo. Al terminar, me miró, y en lugar de pedir perdón o de justificarse, me preguntó si había hablado con alguien. ¿Con quién quieres que hable, con tu querido Marcos? Ella bajó la mirada, dijo que no sabía qué decir, que se sentía vacía, que no tenía claro por qué había hecho lo que había hecho. Le dije que yo sí lo tenía claro, que lo hizo porque quiso, porque pudo, porque no le importó. Que la única razón por la que no lo había llevado más lejos es porque yo lo descubrí antes. ¿Y ahora qué?, preguntó. Le respondí que ahora venía mi parte. Que yo no iba a desaparecer de su vida como si no hubiera existido. Que me había pasado noches en vela mientras ella se inventaba excusas para acostarse con otro, y que no iba a dejar que todo quedara como un error sin consecuencias. Le dije que todavía no iba a pedir el divorcio, pero que a partir de ese día, íbamos a vivir como dos extraños bajo el mismo techo, que el dinero se dividiría en 2 cuentas, que nuestras rutinas iban a ser independientes, y que, tarde o temprano, sus padres, nuestros amigos y hasta sus compañeros de trabajo iban a saber exactamente por qué me había convertido en un tipo frío, distante y calculador. No dijo nada más. Se levantó, dejó la carpeta sobre la mesa y subió a su habitación. No la volví a ver en todo el día. Durante los siguientes días la convivencia fue una rutina forzada y silenciosa en la que ninguno de los dos intentaba romper el hielo ni fingir interés en arreglar nada. Ella salía temprano, volvía tarde y evitaba cualquier cruce innecesario. Yo hacía lo mismo, aunque no porque me afectara su presencia, sino porque había llegado a un punto en el que lo único que me interesaba era dejar claro que ya no tenía ningún tipo de poder sobre mí, ni emocional, ni práctico, ni simbólico. El único momento del día en que coincidíamos era en la cocina, y ni siquiera entonces hablábamos.
Si nos encontrábamos al frente del fregadero, yo me movía sin mirarla. Si ella entraba al salón cuando yo estaba viendo la tele, agarraba su vaso de agua y se iba sin decir una palabra. Fue un juego de indiferencia mutua, y en cierta forma, una venganza lenta que sabía que ella empezaba a sentir en la piel. El viernes por la noche, después de una semana entera de ese comportamiento, bajó las escaleras y me pidió que habláramos. Lo dijo sin arrogancia, sin tono de víctima, solo con una voz agotada. Le dije que hablara. Se sentó frente a mí, en la mesa, y empezó a soltar frases que no venían acompañadas de ninguna emoción clara. Me dijo que llevaba tiempo sintiéndose perdida, que no sabía cómo reconectar con su vida, que no era feliz desde hacía meses. Me dijo que todo empezó como una tontería, como una necesidad de sentirse deseada, escuchada, viva. Me dijo que no lo justificaba, que sabía que lo que había hecho no tenía perdón, pero que al menos quería explicarlo. Yo no interrumpí, no porque quisiera entenderla, sino porque tenía la curiosidad de saber hasta dónde iba a llegar con su confesión. Después de varios minutos en los que hizo una radiografía completa de su vacío existencial, le pregunté si había dejado de ver a Marcos. Me dijo que no. Que habían dejado de verse físicamente desde que yo lo descubrí, pero que seguían hablando por mensajes. Le pregunté si pensaba cortar el contacto. Se quedó callada. Le repetí la pregunta. Me dijo que no lo sabía. Que lo intentaría. Le respondí que con eso me bastaba para saber que no había nada que salvar. Yo tampoco sé si quiero volver a confiar en ti, le dije, pero al menos no te estoy escribiendo a escondidas a ninguna ex para consolarme. Ella asintió, pero no contestó. Le dije que era el momento de hablar del futuro. Le dije que no quería seguir viviendo así, que el ambiente era insostenible, que ya no confiaba en ella ni como pareja ni como persona. Me pidió que no precipitáramos nada, que al menos intentáramos resolverlo en terapia de pareja. Le pregunté si quería hacerlo porque me quería o porque no quería enfrentarse al fracaso. No supo qué contestar. Le dije que si realmente me quería, como decía, lo mínimo que podía hacer era dejar de hablar con él en ese mismo instante, sin condiciones. Sacó su móvil, lo puso sobre la mesa, y me dijo que si eso era lo que necesitaba para creer en ella, lo hacía. Lo bloqueó delante de mí. Cerró la app. Y me preguntó si eso era suficiente. Le respondí que era tarde para eso. Bloquear a alguien no borra todo lo demás, le dije. No cambia lo que ya hiciste. Ni lo que mentiste. Ni lo que me quitaste. Ella empezó a llorar. No con gritos, ni con escándalo, sino en silencio, mientras se cubría la cara con las manos. Me levanté, fui a la cocina, y volví con un vaso de agua que dejé frente a ella. Me senté. Esperé. Cuando se calmó, me preguntó qué quería hacer. Le dije que me iba. No ese día. No de forma impulsiva. Pero que me iba. Que no quería estar en un lugar donde ya no me sentía seguro, donde el silencio era la única forma de no rompernos a gritos. Me preguntó si eso era definitivo. Le dije que no lo sabía, pero que necesitaba distancia, tiempo, y sobre todo, dignidad. Los siguientes días fueron como una despedida no declarada. Dormíamos en cuartos separados, nos cruzábamos en silencio, y evitábamos hablar de nada que no fuera estrictamente práctico. Empecé a sacar cosas poco a poco. Libros, ropa, documentos. Llamé a un compañero de trabajo que alquilaba un piso amueblado cerca del centro, y arreglé todo para mudarme allí. No fue un gran drama. No hubo discusiones ni escenitas. Solo una certeza compartida de que todo se había ido por un camino que ya no se podía recorrer de vuelta. El último día en la casa, cuando ya tenía todo listo, bajé al salón por última vez. Laura estaba sentada en el sofá. Me miró, no con odio, ni con tristeza, sino con resignación. Me preguntó si quería hablar antes de irme. Le dije que sí. Me senté frente a ella, sin nada en las manos.
Le dije que no le deseaba mal, que no pensaba hablar mal de ella a nadie, que no quería destruir su vida ni arruinar su reputación. Le dije que no la odiaba, pero que tampoco la perdonaba. Le dije que el daño ya estaba hecho, que tal vez algún día podríamos hablar sin rencor, pero que ahora mismo lo único que sentía era una mezcla entre decepción y cansancio. Me dijo que entendía, que no me pedía nada más. Que ojalá pudiera volver atrás, pero que sabía que no se podía. Me levanté. Me acerqué a la puerta. Y antes de salir, le dije algo que me sorprendió incluso a mí mismo. Espero que te vaya bien, de verdad. Pero conmigo, esto se terminó. Salí, cerré la puerta con cuidado, y bajé las escaleras sin mirar atrás. Después de dejar la casa, no sentí alivio ni paz ni ninguna de esas emociones que uno esperaría al cerrar una etapa así. Lo único que sentí fue un cansancio físico que parecía no acabarse nunca, como si el cuerpo hubiera estado aguantando la tensión por demasiados días y ahora, al quedarse sin función, simplemente se desplomara en cámara lenta. Llegué al piso de alquiler con una maleta, una mochila y una caja con documentos y cosas personales. Era un lugar pequeño, sin decoración, sin nada que recordara a los años vividos, y eso fue justo lo que me gustó de él. Abrí la maleta, saqué solo lo necesario, y me acosté en el sofá. No quise encender la televisión, no llamé a nadie, no puse música. Me quedé allí, tumbado, escuchando los ruidos del edificio, el ascensor subiendo y bajando, las voces de algún vecino, la cisterna del baño de al lado. Me quedé dormido sin darme cuenta, con la ropa puesta, y cuando desperté era de madrugada. El primer lunes en mi nueva rutina fui a trabajar como si nada. Saludé a los compañeros, tomé café en la cocina de la oficina, respondí correos, atendí llamadas y fingí que todo estaba en orden. No conté nada. No porque quisiera guardar secretos, sino porque entendí que no tenía sentido explicar algo que ya no podía cambiarse ni revertirse. Oscar fue el único con quien hablé en detalle. Me invitó a cenar a su casa el miércoles, y cuando llegué, me esperaba con 2 cervezas abiertas y cara de no querer decir nada que me molestara. Charlamos de fútbol, del trabajo, y cuando ya habíamos comido, me preguntó cómo me sentía. Le dije la verdad. Vacío. Pero firme. Como si por fin tuviera el control de algo. Asintió, sin añadir nada. A los pocos días me llegó un correo de Laura. No era largo. Me decía que había comenzado terapia individual, que había pensado mucho en lo que hablamos, que no me pedía volver, ni contactarme, ni reabrir heridas. Solo quería que supiera que se estaba haciendo cargo de lo que hizo. No le respondí. No por orgullo, sino porque ya no necesitaba decirle nada. A veces, el silencio es la única forma honesta de terminar algo. A las semanas, me escribió otra vez, esta vez para decirme que había hablado con sus padres, que les contó todo, que no los puso en mi contra ni cambió los hechos. Solo informó. Me pareció justo. Le contesté que agradecía el gesto. Fue el último intercambio que tuvimos. Con el tiempo, empecé a reconstruir mi día a día. Compré muebles para el piso. Empecé a salir con algunos compañeros del trabajo los viernes. Volví al gimnasio. Retomé cosas que había dejado años atrás, no para reinventarme ni para mostrarle a nadie que estaba bien, sino porque necesitaba ocupar el espacio que había quedado vacío con algo que no me recordara a ella. No fue un proceso rápido ni limpio. Hubo días en que me despertaba pensando en lo que podría haber hecho distinto. En si hubo algo que ignoré. En si en algún punto dejé de ser suficiente. Pero luego entendí que hay decisiones que no dependen de uno. Que la traición no es siempre consecuencia de un fallo, sino a veces simplemente de una elección egoísta que la otra persona toma porque puede, porque quiere, porque cree que no pasará nada. Volví a ver a Laura 2 meses después, cuando pasó a recoger unas cajas que le quedaban en el trastero. Me avisó por mensaje. Le dije que pasara cuando quisiera. Fui yo quien le abrió la puerta.
Nos saludamos con un gesto. No hubo abrazo, ni intento de conversación. Ella tomó sus cosas, me agradeció, y antes de irse, me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Me deseó suerte. Le deseé lo mismo. Y se fue. Desde entonces no hemos vuelto a vernos. No hemos cruzado mensajes. No nos seguimos en redes sociales. No compartimos ya ni el recuerdo de lo que fuimos. A veces pienso en ella, no con rencor, ni con cariño, sino con una especie de indiferencia que también duele. Como si el cerebro supiera que hubo algo importante, pero ya no pudiera acceder a él sin sentir ese sabor amargo que deja la traición. Aprendí que el dolor no siempre viene con gritos ni con lágrimas. A veces viene con gestos pequeños, con miradas que no se cruzan, con silencios que dicen más que las palabras. Aprendí que se puede querer a alguien y aún así tomar la decisión de marcharse, porque quedarse sería una forma de traicionarse a uno mismo. Aprendí que la dignidad no se negocia, ni se mendiga. Se ejerce. No sé si volveré a enamorarme. No sé si quiero hacerlo. Ahora mismo, lo único que sé es que estoy en paz, que puedo dormir sin sobresaltos, que nadie dice nombres ajenos mientras sueña a mi lado. Y eso, por ahora, me basta.